Muy buenas a todos. Otro vídeo de uno de los ejercicios programados para la entrega. Bien, os he hecho ya aquí un esquema ya del ejercicio para ir un poco más ágilmente. Tenemos un transmisor con una potencia de transmisión de 30 dBm, una línea de acoplo de 200 metros, un amplificador de línea de 50 dB, una antena con una ganancia de transmisión de 7 dB y una propagación que tiene unas pérdidas de 2 dB adicionales a las que nos dirán más adelante. En recepción tenemos una antena una antena que tiene una ganancia de recepción de 16,5 dB, otra vez otra línea de 100 metros de longitud, y atacamos lo que sería el receptor de televisión, que es un dispositivo que lo único que hace es añadir ruido. Se supone que hará pues una demodulación de la señal, pero no hace ninguna amplificación y tan solo añade un ruido de 2 decibelios, una figura de ruido de 2 dB, y finalmente pues la señal ya atacaría lo que sería el receptor de televisión propiamente dicho. Me dicen que todo ello está a 290 Kelvin, que sabéis que es la temperatura de referencia a la que se miden las figuras y los factores de ruido. Bien, en el primer apartado nos preguntan cuál tiene que ser o cuál puede ser esta distancia como máximo, de manera que el valor de la señal a pie de antena sea como mínimo la que nos obliga la normativa de las infraestructuras de comunes de telecomunicaciones, y es que lo que nos dicen es que aquí tenemos que tener un nivel de antena como mínimo de menos 40 dBm. Entonces se trata de encontrar cuál es la distancia máxima. Evidentemente, a medida que la distancia aumenta, las atenuaciones aumentan también, y por tanto el nivel de señal que tendremos a pie de antena disminuirá. Entonces habrá un valor máximo de esa distancia a partir del cual, si lo superamos, el nivel de señal de antena caiga por debajo de ese objetivo que tenemos que cumplir. Bueno, pues lo único que hacemos es planteamos las pérdidas y las ganancias en todo el enlace. Entonces, los menos 40 dBm, que es el objetivo que yo tengo que lograr, pues se compone de, por un lado, una potencia de transmisión que correspondería a esos menos 30 dBm, a esos 30 dBm, y después a una atenuación correspondiente a esos 200 metros. Bien, podéis calcular esa atenuación utilizando la fórmula que os da el propio ejercicio. Es una fórmula que depende de la frecuencia y que es posible calcular la atenuación en función de esa frecuencia. Lo voy a poner por aquí cuál sería el cálculo rápidamente de esa atenuación. Sería, según siguiendo la fórmula, 0,01 más 2,3 veces la raíz cuadrada de la frecuencia, que nos dicen que utilicemos como frecuencia el canal que está en una frecuencia de 833,25 MHz, más 0,003 por la frecuencia, por los 833,25 MHz. Todo eso lo calculáis y eso os dará una atenuación de 68,47 dB por kilómetro. Esta fórmula no es una fórmula cualquiera que nos hayamos inventado, sino que es la fórmula que se recomienda utilizar para esas frecuencias en los cables coaxiales. En el tema de coaxiales o de líneas de transmisión metálicas habréis estudiado o estudiaréis cómo calcular esa atenuación, y esta es una forma, pues semi-empírica de calcular la atenuación. Bien, por 200 metros, que serían los 0,2 kilómetros, después le añadimos la ganancia del transmisor de lo que son los 50 dB, y después me dan otra fórmula para calcular las pérdidas de ese espacio libre, ¿no? Y esa fórmula, una vez más, no es arbitraria, sino que la estudiaréis en el tema de radiocomunicaciones. Y es una fórmula que me permite calcular las atenuaciones que se llaman de espacio libre, que son aquellas debidas a que las ondas se tienen que propagar por el espacio entre la antena transmisora y la receptora, y que dependen de la distancia entre ambas antenas. Perdonad. Bueno, pues añado esta fórmula aquí con la incógnita de la distancia, que es la que yo tengo que encontrar, después la ganancia de la antena transmisora, la de receptora y las pérdidas esas adicionales de 2 dB que me indican. Pues bien,
despejando la distancia, que sería la distancia máxima, me daría me da menos de 71,2 kilómetros. Por debajo de esos 71,2 kilómetros, el nivel de señal a pie de antena es superior a menos 40 dBm y cumpliríamos con lo que me requiere la normativa de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B ya me fijan que esa distancia es de 60 kilómetros. Estamos, por tanto, por debajo del límite máximo y, por lo tanto, cumpliendo la condición de que la potencia de la antena sea superior a pie de antena, la de la señal, sea superior a menos cuánto dB, a menos 40 dBm. Me piden ahora cuál es la relación señal a ruido precisamente a pie de antena. Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer a pie de antena, perdonadme, porque aquí estoy confuso, voy a verme sí, en la base de la antena antes del coaxial. Entonces, en este caso, bueno, pues lo que tendré que hacer es calcularme, por un lado, visto aquí que me falta calcularme el ruido, bueno, lo calculamos. Calculamos cuál es el valor primeramente de la señal, después calcularemos cuál es el valor del ruido, y la relación entre ambas es lo que nos piden. Bueno, pues muy sencillo. Otra vez, la cantidad de señal, la potencia de la señal antena es la potencia del transmisor, aquellos 30 dBm, menos la atenuación del primer cable, más la ganancia de la antena transmisora, más las pérdidas del espacio libre, donde ya lo que hago es pongo los 60 kilómetros, más la ganancia de la antena transmisora, más la ganancia de la antena receptora, menos los 2 dB de potencia, de pérdidas adicionales. Eso me da que a pie de antena, en este caso, tengo menos 38,51 dBm, cosa que lo compruebo y efectivamente pues es de esperar, puesto que es mejor que es más potencia que los menos 40 dBm, puesto que la distancia pues son 60 kilómetros, que es menor que el máximo. Lo que os decía, que aquí me faltaría ahora calcular la potencia de ruido en la base de la antena, y eso, bueno, pues es 10 veces el logaritmo de K por la temperatura que tengo ahí equivalente por el ancho de banda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la base de antena, bueno, pues tengo una temperatura de 290 Kelvin, aquí tengo 290 Kelvin, y esa es, por tanto, la fuente de ruido que yo tengo. Bien, pues aquí ponemos los 290 Kelvin, aquí ponemos el ancho de banda, que me dicen que son 8 MHz, por tanto 8 por 10 a la 8, aquí la constante habitual que conocemos del 1,38 por 10 a la menos 23, y el resultado de esto es de menos 135 dBV. Recordar que esta fórmula, haciendo 10 veces el logaritmo, eso da dBV, y lo pongo en dBm también porque lo voy a necesitar más adelante. Sería, quitándole 30 dB, pues sería menos 105 dBm. Y entonces, bueno, pues ya cogiendo estos dos valores, la relación señal a ruido sería el valor del ruido, los menos 38,51 dBm, menos el valor de la señal, menos el valor del ruido, que acabamos de calcular ahora, que es de menos 105 dBm, y eso da, si no me he equivocado, 66,43 dB. Vale, ya tenemos el valor de la relación señal a ruido a pie de antena. Bien, en el siguiente apartado me dicen que calcule ahora el valor de la señal a ruido en el televisor. O sea, he calculado el valor de la señal a ruido aquí y ahora necesito calcular, o me piden calcular, la relación señal a ruido en el televisor. Pues bien, en este caso, bueno, pues las cosas se complican un poquito más. ¿Por qué? Por un lado, la señal, el nivel de señal, pues es muy sencillo, no se complica en absoluto, puesto que el nivel de señal a la entrada del televisor, pues el que tengo a la pie de antena, y lo único que tengo que hacer es propagarlo por el cable, atenuándolo, y calculáis, y eso os daría menos 45,35 dBm. Y teniendo en cuenta lo que me pide la ICT, que me lo da en el enunciado, que tiene que ser como mínimo 20 dBm, vemos
que no cumplimos, o sea, que tengo menos potencia de señal a la entrada del televisor de lo que me exige la ICT, que serían 20 dBm. Entonces estoy muy por debajo, no cumplimos la ICT. Vamos a ver el ruido que tenemos a la entrada del televisor. Entonces, para calcular el ruido, pensar que lo que tenemos es esto que pinto aquí abajo. Tenemos la antena, que es un ruido de 290 Kelvin, tengo un atenuador que atenúa 6,8 dB, lo que es en unidades naturales un atenuador por 4,84, y que a continuación está conectado pues con nuestro demodulador de televisión, que es como he dicho, un aparato que lo único que hace es añadir un ruido en forma de de figura de ruido de 2 dB o factor de 1,58 y de ganancia a la unidad. Y aquello, bueno, pues ya ataca al televisor. Para calcular el ruido que tengo en el televisor voy a aplicar la fórmula de Friis y agrupar el atenuador y el amplificador en un único bloque, que tendrá una ganancia total y una F total. Bien, la ganancia total pues será el producto de la ganancia en unidades naturales del atenuador por el producto de la ganancia del bloque del demodulador, que es 1. Entonces, por tanto, la ganancia total sería la atenuación de la línea, que es 1 partido por 4,84. ¿Cuál es la figura de ruido total? Bueno, pues aplicando Friis, la figura de ruido total sería la figura de ruido del primer elemento, que sería la figura de ruido del atenuador, que por estar a la temperatura de referencia de 290 Kelvin tiene una figura de ruido igual a sus pérdidas, como bien sabéis. A continuación tengo la figura de ruido del demodulador del televisión menos 1 partido por la ganancia de la etapa previa, que al ser el atenuador, pues la ganancia es 1 partido por su atenuación. Hacemos números, metemos aquí las cifras distintas y obtenemos un factor de ruido total de 7,65. Entonces ya con esto procedemos a calcular el ruido a la entrada del televisor. El ruido a la entrada del televisor, pues como sabemos, es el ruido a la entrada por la ganancia total más el ruido interno. El ruido a la entrada pues son un ruido de la antena de 290 Kelvin, con lo cual tendremos K por la temperatura, por el ancho de banda y por la ganancia total, y luego el ruido interno, que como sabéis es K por la temperatura, por B el ancho de banda, por la ganancia total, por la figura de ruido menos 1. Todo esto son fórmulas que deberíais conocer o deberíais conocer ya. Pues bien, entrando con los datos de cada uno de los términos de esta ecuación, pues nos da al final pues una potencia de ruido de menos 133 dBV. Recordar por favor que de la fórmula al final lo que obtenemos son vatios y por lo tanto al hacer 10 veces el logaritmo lo que obtenemos son dBV. Bien, pues nada, ya estamos en disposición de calcular la relación señal-ruido. La parte de la señal sería menos 45,35. Revisamos a ver en qué unidades estaba eso. Menos 45,35. A ver si lo vemos por aquí donde estaba. Ahora mismo no lo veo. Aquí está, aquí arriba. Menos 45,35 dBm. Pero ojo, como yo tengo que elegir si lo pongo en dBm es la señal y en dBm es el ruido, o en dBV es la señal y en dBV es el ruido. Lo que no puedo hacer es mezclar dBvs y dBms. Entonces aquí lo que he elegido es pasar esos menos 45,35 dBms, pasarlo a dBvs, quitándole 30 y restarle luego el ruido que está en dBvs. Entonces, haciendo esta cuenta, pues nos da 57,65 dBs, que una vez más, ahora ya sí, vemos que esta relación señal-ruido sí que está por encima de lo exigible por la ICT, que es 43 dB. O sea, en esta disposición el sistema cumpliría la relación señal-ruido, pero no cumpliría lo que sería la sensibilidad del receptor, ¿no? Y estamos pues bastante por debajo. Y por ello, en el siguiente apartado, lo que me proponen pues es la solución que también hemos comentado en clase. Y es poner antes, justo a pie de antena, poner un amplificador de bajo ruido, un LNA, atacando a la línea, y entonces esto lo que me va a hacer es mejorarme la relación, la cantidad el nivel de la señal, ¿no? La relación señal a ruido, sabemos que eso no
no mejora, más al contrario empeora, porque siempre el NA, por muy poquito ruido que meta, algo de ruido meterá, pero sí que esto me puede ayudar a mejorar el nivel de señal que necesito tener aquí a la salida del televisor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me preguntan en primer lugar cuánto tiene que valer ese amplificador, ese factor de amplificación del LNA para lograr que cumpla con la ICT, que me dice, acordaros, que tengo que tener ahí 20 dBm, ¿no?, a la entrada del televisor. Bien, no, pues muy sencillo, esos 20 dBm tiene que ser la señal que tengo a pie de antena, la señal que tengo, nivel de señal que tengo que tener ahí, más el amplificador, el factor de amplificador en dBs del NNA, menos la atenuación de la línea de 100 metros, y de ahí despejando obtenemos que el amplificador tiene que tener una ganancia superior a 65,35 dB. Si yo pongo un amplificador de ese nivel, pues lograré cumplir la ICT. Pero sabemos que eso va a degradar la relación señal-ruido. ¿Por qué? Porque repitió el NNA al añadir algo de ruido. Entonces ahora lo que tenemos que comprobar es si ese ruido que añade ahora me va a degradar la relación señal-ruido que antes veíamos que cumplía con la ICT. Bueno, pues lo comprobamos aquí. En un primer apartado lo que vamos a hacer es calcular el nivel de ruido a la entrada del televisor en función de la ganancia del amplificador, y después vamos a calcular la relación señal-ruido. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez a consolidar bloques, en este caso a efectos del cálculo de ruido. En este caso tenemos el LNA, la línea de transmisión, el demodulador de televisión, tenemos los datos de la temperatura de la antena a la entrada, el factor de ruido del LNA me dicen, eso es un dato que es de 2 dB, la figura de ruido, el factor de ruido de 1,58, la línea era la misma y el demodulador lo mismo, y todo ello, bueno, pues lo consolido en un único módulo que tiene una ganancia total y un factor de ruido total. La ganancia total es el producto de la ganancia del LNA en unidades naturales por la atenuación de la línea de transmisión por la ganancia que sabemos que es 0 o 1 en unidades naturales del demodulador. Y todo eso, bueno, pues al final la ganancia total sale en función de la ganancia del LNA, que es la incógnita, partido por 484. Bien, el factor de ruido total es el factor de ruido del primer elemento, que ahora es el LNA, que es de 2 dB o 1,58 de factor de ruido, el del atenuador, que es igual a sus pérdidas, menos 1 partido por la ganancia del LNA, que es una incógnita, y el último sumando es el factor de ruido del demodulador de televisión, menos 1 partido por la ganancia del LNA y por la ganancia del atenuador, que es 1 partido por su atenuación. Pues bien, ahí metéis todos los datos y veis que os da una expresión que depende de la ganancia del atenuador, que es la incógnita. Es 1,58 más 6,64 partido por la ganancia del LNA. Bien, entonces el siguiente subapartado lo que me dicen es calcule usted cuál es la señal a ruido, la relación señal a ruido en el televisor, que a priori pues dependerá de la ganancia del LNA. Bueno, pues calculamos como siempre niveles de señal y niveles de ruido. Nivel de señal, pues como antes, era el nivel de señal de menos 45,35 del apartado anterior, que tenía yo calculado, pues por aquí arriba, no me acuerdo ahora, aquí arriba estaba el menos 45,35, que es lo que hay a la salida del televisor. Lo que pasa es que ahora le añado el LNA, es lo que había calculado antes, y ahora le añado la ganancia del LNA en dBs. Y la cantidad de ruido, pues como siempre, es el ruido interno, el ruido a la entrada por la ganancia total más el ruido interno. Ruido a la entrada lo calculamos como K por la temperatura, por el ancho de banda y por el G total, que es el GLNA partido por 484, como hemos calculado más arriba, más el ruido interno, que es K por T por B por el G total y ahora por el F-1, donde el F, acordaros que lo hemos calculado ahora, el factor de ruido total es esto, menos 1. Pues bien, si operamos aquí nos damos cuenta que este término que hay aquí es el mismo término pero con signo cambiado que corresponde a este menos 1, con lo cual esos dos términos se van y lo que nos queda es K por T por el ancho de banda por
el GLNA partido con 484 por 1,58 más 6,64 GT. Bien, esto lo multiplicáis y veis que dentro del paréntesis tenemos estos dos términos. Fijaros, tenemos un numerito que es 1,37 sumando a 0,33 G el GLNA. Fijaros que antes habíamos visto que en unidades de decibelios el LNA tenía que tener como mínimo 65 dB. Fijaros que 65 dB, pues si lo pasáis a unidades naturales, pues es del orden de los millones. Entonces, algo del orden de los millones por 0,33, pues serán 300 y pico mil, y 300 y pico mil sumado con 1,37, pues uno puede simplificar y decir que eso es aproximadamente el primer término, el 0,33 GLNA, ¿vale? Y eso es lo que hacemos. Simplificar y quedarnos dentro del paréntesis solamente con 0,33 GLNA. Pues bien, lo pasamos todo esto a decibelios y al final lo que nos queda es esta expresión, que es que el ruido a la entrada del televisor es el factor de amplificación en decibelios del LNA menos 110, y eso ya ha pasado a dBm. Bien, pues como siempre ya estamos en disposición de calcular la relación señal-ruido, que será el valor de la señal, que son los menos 45,35 dBm más el GLNA, menos el ruido que acabamos de calcular, que es menos 110 más GLNA. Los factores GLNA se me van y finalmente me queda 110 menos 45, que son 65 dB. En este caso, fijaros que esos 65 dB ya sí que cumple el estar por encima de los 43 dB que me pedía la ICT. Y además hemos visto o vemos que realmente esa relación señal-ruido no depende de la ganancia del amplificador. En cuanto pongo ese amplificador ahí, pues aunque me añade algo de ruido, pero la relación señal-ruido no depende de esa ganancia. Espero que hayáis tomado provecho del ejercicio. Yo creo que es un ejercicio bastante completo, que os recomiendo encarecidamente que lo trabajéis por vuestra cuenta si no lo habéis hecho antes, haciendo las cuentas en detalle, puesto que pues hay muchos detallitos de pasar a dBm, de pasar a dBV y no equivocarse, y es la mejor forma de preparar el examen. Muchas gracias por vuestra atención y estamos en contacto.